Hola, hola, ¿cómo están? Feliz y bendecido lunes. Bueno, me van a ver en poquito tiempo 2 veces por acá, por Instagram, porque bueno, el viernes creo que fue que leí el capítulo 6 de este maravilloso librito Jesús, Jesús y los Esenios, y no lo pude leer completo porque bueno, eran muchísimas hojas y se me iba a hacer un video muy largo. Con lo cual, bueno, estoy pasando para culminar el capítulo 6 y después, bueno, a las 3 de la tarde tengo un vivo, un aportando mi granito de arena con el licenciado Roberto Antonucci, que es el director del Templo de la Unidad, que está en Córdoba, y vamos a estar hablando de la experiencia espiritual como trabajo evolutivo. Pero bueno, ahora a lo que me uno a ustedes es para leerles el resto del capítulo 6, que había quedado inconcluso. Hola, ¿cómo están a todos los que se van sumando? Saludos desde Viña del Mar. Ay, ojalá algún día pueda conocerlo. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y conocerte por aquí. Un beso, Emilio. Qué bonito, Viña del Mar. Yo veía los festivales que pasaban por la tele de música de Viña del Mar, con Cecilia Bolocco como conductora y otro señor que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, te mando un beso. Cariños a Chile, acá, pegadito a nosotros, hermanos queridos. Bueno, vamos a continuar con este capítulo para que no se me haga muy largo, porque son varias hojitas, pero lo quiero terminar. Así vamos adelantando. Y continuamos así. Pilatos, después de haberse lavado las manos de la sangre del inocente, pronunció la palabra terrible. Condenadlo, ibis in crucem. Ya la muchedumbre impaciente se agolpa hacia el Gólgota. Estamos sobre la altura pelada y cubierta de osamentas humanas que domina a Jerusalén. Lleva el nombre de Gilgal, Gólgota o lugar del cráneo. Siniestro desierto consagrado desde siglos antes los suplicios más terribles. La montaña no tiene árboles, allí no crecen más que orcas. En aquel sitio, Alejandro Janeo, el rey judío, había asistido con todo su harén a la ejecución de cientos de prisioneros. Allí, Varus había hecho crucificar a 2000 rebeldes, y allí era donde él, dulce Mesías, anunciado por los profetas, debía sufrir el atroz suplicio, inventado por el genio atroz de los fenicios, adaptado por la ley implacable de Roma. La corte de los legionarios forma un gran círculo en la cumbre de la colina y separa a golpes de lanza a los últimos fieles que han seguido al condenado. Son mujeres galileas, mudas y desesperadas, se arrojan al suelo. Ha llegado la hora suprema de Jesús. Es preciso que el defensor de los pobres, de los débiles y de los oprimidos acabe su obra en el martirio abyecto, reservado a los esclavos y a los bandidos. Se necesita que el profeta consagrado por los esenios se deje clavar en la cruz aceptada en la visión del Engadi. Es preciso que el Hijo de Dios beba el cáliz entrevisto en la transfiguración. Es preciso que descienda al fondo del infierno y del horror terrestre. Jesús ha rehusado el brebaje tradicional preparado por las piadosas mujeres de Jerusalén y destinado a aturdir a los condenados. Sufrirá su agonía en plena conciencia, mientras le atan sobre el madero, mientras los rudos soldados clavan con grandes martillazos los clavos en aquellos pies adorados por los desgraciados, en aquellas manos que sólo sabían bendecir. La negra nube de un sufrimiento desgarrador apaga sus ojos, ahoga su garganta. Mas desde el fondo de aquellas convulsiones y de aquellas tinieblas infernales, la conciencia del Salvador siempre despierta, solo tiene una palabra para sus verdugos. Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen.
He aquí el fondo del cáliz, las horas de la agonía desde mediodía hasta la puesta del sol. La tortura se suma y agrega a la tortura física. La tortura moral se suma y agrega a la tortura física. El iniciado adicto a sus poderes, el Hijo de Dios, va a eclipsarse, solo queda el hombre que sufre. Durante algunas horas va a perder su cielo a fin de medir el abismo del sufrimiento humano. La cruz se eleva lentamente con su víctima y su letrero, última ironía del procónsul. Este es el rey de los judíos. Ahora, las miradas del crucificado ven flotar en una nube de angustia Jerusalén, la ciudad santa que se ha querido glorificar y que lanza el anatema. ¿Dónde están sus discípulos? Desaparecieron. Solo oye las injurias de los miembros del Sanedrín, que juzgan que el profeta ya no es de temer y triunfan en su agonía. Ha salvado a los otros, dicen, y no puede salvarse a sí mismo. A través de aquellas blasfemias, de aquellas perversidades, en una visión aterradora del porvenir, Jesús ve a todos los crímenes que los potentados inocuos, los fanáticos sacerdotes van a cometer en su nombre. Se servirán de su signo para maldecir, crucificarán con su cruz. No es el sombrío silencio del cielo velado por él, sino la luz perdida por la humanidad, quien le hace lanzar aquel grito de desesperación. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, la conciencia del Mesías, la voluntad de toda su vida, brota en un último relámpago y su alma se escapa con este grito. Consumado está. Oh sublime Nazareno, oh divino Hijo del Hombre, ya no estás aquí. Con rápido vuelo sin duda tu alma ha vuelto a encontrar en una luz más brillante tu cielo de Engadi, tu cielo del monte Tabor. Has visto a tu Verbo victorioso volando sobre los siglos y no has querido otra gloria que las manos y las miradas levantadas hacia ti de aquellos que has curado y consolado. A tu último grito, incomprendido por tus guardas, un escalofrío le ha estremecido. Los soldados romanos se han vuelto y ante la extraña radiación dejada por tu espíritu sobre la faz tranquila de aquel cadáver, tus verdugos asombrados se miran y dicen, ¿será un dios? ¿Ha concluido realmente el drama? ¿Terminó la lucha formidable y silenciosa entre el divino amor y la muerte que se ha lanzado sobre él con los poderes reinantes en la tierra? ¿Dónde está el vencedor? ¿Lo son aquellos sacerdotes que descienden del Calvario, contentos de sí mismos, seguros, puestos que han visto expiar al profeta? ¿O lo será el pálido crucificado ya lívido? Para aquellas mujeres fieles que han dejado aproximar los legionarios romanos y que sollozan al pie de la cruz, para los discípulos consternados y refugiados en una gruta del valle de Josap, todo ha terminado. El Mesías, que debía sentarse en el trono de Jerusalén, ha perecido miserablemente en el suplicio infame de la cruz. El Maestro ha desaparecido, con él la esperanza, el Evangelio, el reino del cielo. Un triste silencio, una desesperación profunda pesan sobre la pequeña comunidad. Pedro y Juan mismos están anonadados. Todo lo ven oscuro a su alrededor. Ya no luce en su alma un rayo de esperanza. Sin embargo, de igual modo que en los misterios de Eleusis, una luz deslumbradora sucedía a las tinieblas profundas. Así, en los evangelios, aquella desesperación inmensa sucede una súbita alegría, instantánea, prodigiosa, que hace irrupción como la luz del sol en la aurora, y este clamar vibrante de alegría se propaga en toda Judea. Ha resucitado. La primera es María Magdalena, que
errando la ventura alrededor del sepulcro, ha visto al Maestro y ha reconocido su voz que la llamaba por su nombre. María, loca de contento, se ha precipitado a sus pies. Ha visto a Jesús mirarla, hacer un gesto como para prohibirla tocarle. Luego desvanecerse bruscamente la aparición, dejando alrededor de Magdalena una tibia atmósfera y la certidumbre de una presencia real. Después, las santas mujeres encuentran al Señor y le oyen decir estas palabras: Id a decir a mis hermanos que vayan a Galilea y allá me verán. La misma noche, estando reunidos los 11 y las puertas cerradas, vieron entrar a Jesús. Ocupó lugar en medio de ellos, les habló dulcemente, reprochándoles su incredulidad. Les dijo: Id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura humana. Cosa extraña, mientras lo escuchaban, todos estaban como en un ensueño, habían por completo olvidado su muerte, le creían vivo y estaban persuadidos de que el Maestro no les abandonaría. Mas en el instante en que iban a hablar, le habían visto desaparecer como una luz que se apagaba. El eco de su voz vibraba aún en sus oídos. Los apóstoles deslumbrados buscaron en el sitio que dejó vacío. Un vago resplandor flotaba en él. De repente se esfumó. Según Mateo y Marcos, Jesús reapareció poco después sobre una montaña, ante 500 hermanos reunidos por los apóstoles. Otra vez se mostró de nuevo a los 11 reunidos. Luego las apariciones cesaron, pero la fe se había creado. La impulsión estaba dada, el cristianismo vivía. Los apóstoles, hechizados de sagrado fuego, curaban enfermos, predicaban el evangelio de su maestro. 3 años más tarde, un joven fariseo llamado Saulo, animado contra la nueva religión de violento oído y que persuadía a los cristianos como juvenil ardor, fue a Damasco con algunos compañeros. En el camino se vio súbitamente envuelto en un relámpago tan deslumbrador que cayó a tierra. Tembloroso exclamó: ¿Quién eres? Y oyó decir a una voz: Soy Jesús. ¿A quién persigues? Duro te sería volverte contra los aguijones. Sus compañeros, tan asustados como él, le levantaron. Habían oído la voz sin ver nada. El joven, cegado por el rayo, solo después de 3 días de oscuridad pudo recobrar la vista. Saulo se convirtió a la fe de Cristo y fue Pablo el apóstol de los gentiles. Todo el mundo está de acuerdo en decir que sin aquella conversación el cristianismo confiado en Judea no hubiese conquistado el occidente. Tales son los hechos relatados por el Nuevo Testamento. Por esfuerzos que se hagan para reducirlos al minimum, y cualquiera que sea por otra parte la idea religiosa o filosófica que a ellos se les relacione, es imposible hacerlos pasar por pura leyenda y rehusarles el valor de un testimonio auténtico en cuanto al esencial. Desde hace 18 siglos las olas de la duda y de la negación han asaltado la roca de ese testimonio. Hace 100 años que la crítica se ha encarnizado contra él con todos sus útiles y todas sus armas. Ella ha podido desquiciarlo en ciertos puntos, pero no moverlo de su lugar. ¿Qué es lo que hay tras las visiones de los apóstoles? Los teólogos primarios, los exegetas de la letra y los sabios agnósticos podrán disputar sobre él hasta el infinito y batirse en la oscuridad. No se convertirán unos a otros y razonarán en el vacío, en tanto que la teosofía, que es la ciencia del espíritu, no haya ampliado sus concepciones y que aún en psicología experimental superior, que es el arte de descubrir el alma, no les hayan abierto los ojos. Pero no colocándolos aquí,
más que en el punto de vista del historiador concienzudo, es decir, de la autenticidad de esos hechos, como hechos psíquicos, hay una cosa de que no se puede dudar, y es que los apóstoles han tenido esas apariciones y que su fe es en la resurrección del Cristo. Ha sido en la resurrección del Cristo que ha sido inquebrantable. Si se rechaza la narración de Juan como habiendo recibido su definitiva redacción 100 años aproximadamente después de la muerte de Jesús, y la de Lucas sobre Emmaus como una amplificación poética, quedan las afirmaciones simples y positivas de Marcos y Mateo, que son la raíz misma de la tradición y de la religión cristiana. Quedan aún algo más sólido e indiscutible, el testimonio de Pablo. Queriendo explicar a los corintios la razón de su fe y la base del evangelio que predica, enumera por su orden 6 apariciones sucesivas de Jesús. Las de Pedro, a los 11, a los 500, cuya mayor parte vive aún, a Santiago, a los apóstoles reunidos y finalmente su propia visión en el camino de Damasco. Tales hechos fueron comunicados a Pablo por el mismo Pedro y por Santiago 3 años después de la muerte de Jesús, poco después de la conversión de Pablo, cuando hizo su primer viaje a Jerusalén. Los relatos provienen de testigos oculares. En fin, de todas esas visiones, la más incontestable no es la menos extraordinaria, quiero decir, la del mismo Pablo. En sus epístolas se refiere a ella sin cesar como fuente de su fe. Dados el estado psicológico precedente de Pablo y la naturaleza de su visión, ésta viene de fuera y no de dentro. Es de un carácter inesperado y fulminante y cambia su ser de pies a cabeza. Como bautismo de fuego templa su alma, la reviste de una armadura infrangible y hace de él ante el mundo el defensor invencible del Cristo. De este modo, el testimonio de Pablo tiene una doble fuerza, en tanto que afirma su propia visión y corrobora lo de los otros. Si se quisiera dudar de la sinceridad de tales afirmaciones, sería preciso rechazar en masa todos los testimonios históricos y renunciar a escribir historia. Agreguemos que si no puede haber crítica exacta sin un cotejo exacto y una selección razonada de todos los documentos, tampoco puede haber historia filosófica si no se deduce la grandeza de los efectos de la grandeza de las causas. Se puede no conceder ningún valor objetivo a la resurrección y considerarla como un fenómeno de alucinación pura, como lo hacen los Celce, Strauss y M. Renan. Son escritores esos nombres. Pero en ese caso, preciso es fundar la más grande revolución religiosa de la humanidad sobre una aberración de los sentidos y sobre una quimera del espíritu. Acá hay una llamadita, hay un número 1, dice Strauss, que es un autor, ha dicho: el hecho de la resurrección solo es explicable como un juego de charlatán al servicio de la historia universal. La frase es más cínica que aguda y no explica las visiones de los apóstoles y de Pablo. Volvemos después de esa llamada y dice: no hay que engañarse. La fe en la resurrección es la base del cristianismo histórico. Sin esta confirmación de la doctrina de Jesús, por un hecho deslumbrador, su religión no hubiera tan siquiera comenzado. Aquel hecho operó una revolución total en el alma de los apóstoles. De judaica que era, su conciencia se convirtió en cristiana. Para ellos el Cristo glorioso vive. Él les ha hablado, el cielo se ha abierto, el más allá ha ingresado en el más acá. La aurora de la inmortalidad ha tocado su frente y asombrado sus almas con un fuego que no puede apagarse ya. Sobre el reino terrestre de Israel que se deslumbra, han entrevisto en todo su esplendor el reino celeste y universal. De ahí
sus alientos para la lucha, su alegría en el martirio. De la resurrección de Jesús parte ese impulso prodigioso, esa inminente esperanza que lleva el Evangelio a todos los pueblos y a bañar con sus ondas los últimos confines de la tierra. Para que el cristianismo triunfase, se precisaban dos cosas, como dice Fabre de Olivet: que Jesús quisiera morir y que tuviese la fuerza de resucitar. Para concebir del hecho de la resurrección una idea racional y para comprender también su alcance religioso y filosófico, no hay más que tener en cuenta el fenómeno de las apariciones sucesivas y separar desde el principio la absurda idea de la resurrección del cuerpo, una de las mayores piedras de toque del dogma cristiano, que en este punto, como en muchos otros, es absolutamente primario e infantil. La desaparición del cuerpo de Jesús puede explicarse por causas naturales y hay que notar que el cuerpo de varios grandes adeptos han desaparecido sin dejar rastro y de un modo tan misterioso como este, entre otros el de Moisés, el de Pitágoras y el de Apolonio de Tiana, sin que se haya podido jamás saber qué ha sido de ellos. Quizás los hermanos conocidos o desconocidos que velaban sobre ellos hayan destruido por el fuego los despojos de su maestro para sustraerlos a la profanación de sus enemigos. Sea de ello lo que quiera, el aspecto científico y la grandeza espiritual de la resurrección solo aparecen si se les comprende en el sentido esotérico. Entre los egipcios, como entre los persas de la religión madena de Zoroastro, antes y después de Jesús en Israel, como entre los cristianos de los primeros siglos, la resurrección ha sido comprendida de dos maneras, una material y absurda y otra espiritual y teosófica. La primera es la idea popular finalmente adoptada por la Iglesia después de la representación del gnosticismo. La segunda es la profunda idea de los iniciados. En el primer sentido, la resurrección significa la vuelta a la vida del cuerpo material. En una palabra, la reconstrucción del cadáver descompuesto o dispersado que se figuraban debía tener lugar el advenimiento del Mesías o en el juicio final. Inútil es hacer resaltar el materialismo grosero y lo absurdo de esta concepción. Para el iniciado, la resurrección tenía un sentido muy diferente y se relacionaba con la constitución ternaria del hombre. Ella significaba la purificación y la regeneración del cuerpo sideral, etéreo y fluídico, que es el organismo del alma y en cierto modo la cápsula del espíritu. Esa purificación puede tener lugar desde esta vida por el trabajo interno del alma y de cierto modo de existencia, pero no tiene lugar más que después de la muerte para la mayor parte de los hombres y solo para aquellos que de uno u otro modo han aspirado a lo justo y a lo verdadero. En el otro mundo la hipocresía es imposible. Allí las almas aparecen tal como en realidad ellas son. Ellas se manifiestan fatalmente bajo la forma y el color de su esencia, tenebrosas y repugnantes, si son malas, radiantes y bellas, si son buenas. Tal es la doctrina expuesta por Pablo en la epístola a los Corintios, donde dice formalmente: hay un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. Jesús lo anuncia simbólicamente, pero con más profundidad para quien sabe leer entre líneas, en su conversación secreta con Nicodemus. Cuanto más espiritualizada está un alma, más grande será su alejamiento de la atmósfera terrestre, más lejana la religión cósmica que la atrae por su ley de afinidad, más difícil su manifestación a los hombres. De modo que las almas superiores no se manifiestan casi nunca al hombre, más que en el estado de sueño profundo o éxtasis. Entonces,
con los ojos físicos cerrados, el alma, medio desaprendida del cuerpo, a veces ve a otras almas. Ocurre a veces que un gran profeta, un verdadero hijo de Dios, se manifiesta a los suyos de un modo sensible y en estado de vigilia, a fin de persuadirles mejor, impresionando sus sentidos y su imaginación. En tal caso, el alma desencarnada llega a dar momentáneamente a su cuerpo espiritual una apariencia visible, a veces hasta tangible, por medio de un dinamismo particular que el espíritu ejerce sobre la materia, por las fuerzas eléctricas de la atmósfera y las fuerzas magnéticas de los cuerpos vivos. Es lo que ocurrió según todas las apariencias en el caso de Jesús. Las apariencias reseñadas por el Nuevo Testamento entran alternativamente una u otra de estas dos categorías, visión espiritual y aparición sensible. Es cierto que tuvieron para los apóstoles el carácter de una realidad suprema. ¿Hubieran ellos dudado antes de la existencia del cielo y de la tierra que de su comunión viviente con el Cristo resucitado? Por aquellas visiones emocionantes del Señor eran cuando había de más emoción... Perdón, que acá me perdí. ¿Hubieran ellos dudado antes de la existencia del cielo y de la tierra que su comunión viviente con el Cristo resucitado? Porque aquellas visiones emocionantes del Señor eran cuanto había de más radiante en su vida, de más profundo en su conciencia. No existe lo sobrenatural, pero sí lo desconocido de la naturaleza, en su continuación oculta en lo infinito y en la fosforencia de lo invisible en los confines de lo visible. En nuestro estado corporal presente, nos cuesta trabajo creer y aún concebir la realidad de lo impalpable. En el estado espiritual, la materia es la que nos parece lo irreal y lo inexistente. Pero la síntesis del alma y de la materia, esas dos fases de la sustancia una, se encuentran en el espíritu. Porque si nos remontamos a los principios eternos, a las causas finales, las leyes innatas de la inteligencia explican el dinamismo de la naturaleza y el estudio del alma por psicología experimental, explica las leyes de la vida. La resurrección comprendida en el sentido esotérico, como acabo de indicarlo, era, pues, a la vez la conclusión necesaria de la vida de Jesús y el prefagio indispensable a la evolución histórica del cristianismo. Conclusión necesaria, pues Jesús la había anunciado varias veces a sus discípulos. Si tuvo poder para aparecer después de su muerte, con aquel esplendor triunfal, ello fue debido a la pureza, a la fuerza innata de su alma, centuplicada por la magnitud del esfuerzo y de la obra cumplida. Visto desde afuera y desde el punto de vista terrestre, el drama mesiático termina en la cruz. Sublime en sí, le falta sin embargo el cumplimiento de la promesa. Visto desde adentro, desde el fondo de la conciencia de Jesús y desde el punto de vista celeste, tiene tres actos que culminan en la tentación, la transfiguración y la resurrección. Esas tres fases representan, en otros términos, la iniciación del Cristo, la revelación total y la coronación de la obra, y corresponden bastante bien con lo que los apóstoles y los cristianos iniciados de los primeros siglos llamaron los misterios del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Coronación necesaria, decía, de la vida del Cristo y prefagio indispensable de la evolución histórica del cristianismo. El navío construido en la playa tenía necesidad de ser lanzado al océano. La resurrección fue además una puerta de luz abierta sobre toda la reserva esotérica de Jesús. No nos admiremos de que los primeros cristianos hayan quedado deslumbrados y cegados por su fulgurante irrupción, de que hayan comprendido con frecuencia la enseñanza del Maestro a la letra,
y hayan equivocado el sentido de sus palabras. Pero hoy, que el espíritu humano ha recorrido el ciclo de las edades, de las religiones y de las ciencias, adivinamos lo que un San Pedro, un San Pablo, lo que el mismo Jesús entendían por los misterios del Padre y del Espíritu. Vemos que contenían lo que la ciencia psíquica y la institución teosófica del Oriente habían conocido de más elevado y verdadero. Vemos también el poder de nueva expansión que el Cristo dio a la antigua, a la eterna verdad, por la grandeza de su amor, por la energía de su voluntad. Percibimos, en fin, el lado a la vez metafísico y práctico del cristianismo, que constituye su poder y su vitalidad. Los viejos teósofos de Asia han conocido las verdades trascendentes. Los brahmanes hasta encontraron la clave de la vida anterior y futura, formulando la ley orgánica de la reencarnación y de la alternativa de las vidas. Pero a fuerza de sumergirse en el más allá y en la contemplación de la eternidad, olvidaron la realización terrestre, la vida individual y social. La Grecia primitivamente iniciada en las mismas verdades bajo formas más veladas y más antropomórficas, se fijó por su genio propio en la vida natural y terrestre. Esto le permitió revelar, por ejemplo, las leyes inmortales de lo bello y formular los principios de las ciencias de observación. Pero en ese punto de vista, su concepción del más allá se estrechó y oscureció gradualmente. Jesús, por su amplitud y su universalidad, abarca los dos extremos de la vida. En la oración dominical, que se resume en su enseñanza, dice: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y el reino divino sobre la tierra significa el cumplimiento de la ley moral y social en toda la riqueza, en todo el esplendor de lo bello, lo bueno y lo verdadero. Es decir, que la magia de su doctrina, su verdadero desenvolvimiento, en cierto modo ilimitado, residen en la unidad de su moral y de su metafísica, en su fe ardiente en la vida eterna y en su necesidad de comenzarla en la tierra por la acción, por la caridad activa. El Cristo dice al alma abrumada bajo todos los pesos de la tierra: levántate, pues tu patria está en el cielo, pero si has de crearlo y llegar a él, pruébalo desde aquí, por tus obras y por tu amor. ¡Ay, qué hermoso! Bueno, hasta acá el capítulo 6. Voy a leer el 7 porque es muy cortito, son 3 hojitas. Así ya después paso como a una segunda parte que tiene el libro. El capítulo 7 se titula La promesa y su cumplimiento, el templo. Y dice así: en 3 días derribaré el templo, en 3 días lo reedificaré. Había dicho a sus apóstoles el Hijo de María, el eseño consagrado, Hijo del Hombre, es decir, el heredero espiritual del verbo de Moisés, de Hermes y de todos los antiguos hijos de Dios. Esta promesa audaz, palabra de iniciado y de iniciador, ¿la ha realizado? Sí, si se tienen en cuenta las consecuencias que la enseñanza del Cristo, confirmada por su muerte y su resurrección espiritual, han tenido para la humanidad, y todas las que contiene su promesa para un porvenir ilimitado. Su verbo y su sacrificio han colocado los cimientos de un templo invisible, más sólido y más indestructible que todos los templos de piedra, pero ese templo no se continúa ni se acaba más que en la medida en que cada hombre y los siglos en él trabajan. ¿Qué templo es este? El de la humanidad regenerada. Es un templo moral, social y espiritual. El templo moral es la regeneración del alma humana, la transformación de los individuos por el ideal humano, ofreciendo como ejemplo a la humanidad en la persona de Jesús. La armonía maravillosa y la plenitud de sus virtudes lo hacen difícil de definir. Razón equilibrada, intuición mística, simpatía humana, verdad del verbo y de la acción,
sensibilidad hasta el dolor, amor desbordante hasta el sacrificio, valor hasta la muerte, nada le ha faltado. Había alma bastante en cada gota de sus venas para ser un héroe, pero ese unido a la dulzura divina. La unión profunda del heroísmo y del amor, de la voluntad y la inteligencia del eterno masculino con el eterno femenino, constituyen en él la flor del ideal humano. Toda su moral, que tiene como límite el amor fraternal ilimitado y la alianza humana universal, se desprenden naturalmente de aquella grande personalidad. El trabajo de 18 siglos transcurridos desde su muerte ha tenido por resultado hacer penetrar este ideal en la conciencia de todos, porque no hay ya casi hombre alguno en el mundo civilizado que de él no tenga una noción más o menos clara. Se puede afirmar que el templo moral deseado por el Cristo no está terminado, sino fundado sobre indestructibles bases en la humanidad actual. No ocurre lo mismo con el templo social. Este supone el establecimiento del reino de Dios o de la ley providencial en las instituciones orgánicas de la humanidad. Es preciso construirlo por completo. La humanidad vive aún en estado de guerra, bajo la ley de la fuerza y del destino. La ley del Cristo, que reina en la conciencia moral, no ha pasado aún a las instituciones. Solo incidentemente ha tocado a las cuestiones de organización social y política en este libro, dedicado exclusivamente a iluminar la cuestión filosófica y religiosa en su centro, por medio de alguna de las esenciales verdades esotéricas y por la vida de los grandes iniciados. No me ocuparé con más extensión de aquellas cuestiones en esta conclusión. Es demasiado vasta y compleja y escapa demasiado a mi competencia para que yo intente tan siquiera definirla en algunas líneas. Solo diré lo siguiente. La guerra social existe, en principio, en todos los países europeos, porque no hay bases económicas, sociales y religiosas admitidas por todas las clases de las sociedades. Asimismo, las naciones europeas no han cesado de vivir entre sí en estado de guerra abierta o de paz armada, porque tampoco las liga legalmente ningún principio federativo común. Sus intereses, sus aspiraciones comunes no pueden recurrir a ninguna autoridad reconocida, no pueden tener sanción en ningún tribunal supremo. Si la ley del Cristo ha penetrado en las conciencias individuales y hasta cierto punto en la vida social, la ley pagana y bárbara es la que rige nuestras instituciones políticas. Actualmente, el poder político está en todas partes constituido sobre bases insuficientes, porque por un lado emana el llamado poder divino de las leyes, que no es en otro que el de la fuerza militar. Por otra parte, del sufragio universal, que solo es el instinto de las masas o la inteligencia no seleccionada. Una nación no es un número de valores indistintos o de cifras adicionales, sino que es un ser vivo compuesto de órganos. En tanto que la representación nacional no sea la imagen de aquel organismo, desde sus genios hasta sus clases instructoras, no existirá la representación nacional orgánica e inteligente. En tanto que los delegados de todos los cuerpos científicos y todas las iglesias cristianas no se constituyan conjuntamente en un consejo superior, nuestras sociedades serán gobernadas por el instinto, la pasión y la fuerza. No existirá el templo social. ¿De dónde procede, pues, que sobre la Iglesia, demasiado pequeña para contenerle por completo de la política que la niega y la ciencia que no le comprende aún más que a medias, el Cristo está más vivo que nunca? De que su moral sublime es el corolario de una ciencia más sublime aún. La humanidad comienza solo a presenciar el alcance de su obra, la extensión de su promesa. Detrás de él vemos conjuntamente a Moisés, a toda la antigua teosofía de los iniciados de la India, Egipto y Grecia,
de la cual constituye una confirmación luminosa. Comenzamos a comprender que Jesús, en su más alta conciencia, que el Cristo transfigurado, abre sus brazos amorosos a sus hermanos, a los otros Mesías que le han precedido, como él rayos del Verbo viviente, que los abre por completo, a la ciencia integral, al arte divino y a la vida plena. Pero su promesa no puede cumplirse sin el curso de todas las fuerzas vívidas de la humanidad. Dos cosas principales son necesarias hoy para proseguir la gran obra. Por una parte, abrir progresivamente la ciencia espiritual, experimental y la filosofía intuitiva a los hechos del orden psíquico, a los principios intelectuales y a las verdades espirituales. Por otra, la ampliación del dogma cristiano en el sentido de la tradición y de la ciencia esotérica. Por consiguiente, una reorganización de la Iglesia según la iniciación graduada, y esto por un movimiento libre e irresistible de todas las iglesias cristianas, que son todas igualmente con algún título de las hijas del Cristo. Es preciso que la ciencia se vuelva religiosa y la religión científica. Es doble evolución, esa doble evolución que ya se prepara, traería final y forzosamente una reconciliación de la ciencia y de la religión en el terreno esotérico. La obra no se realizará sin grandes dificultades al principio, pero el porvenir de la sociedad europea de ello depende. La transformación del cristianismo en el sentido esotérico llevaría consigo la del judaísmo y la del israelismo, así como una regeneración de brahmanismo y del budismo en el mismo sentido. Esta sería una base religiosa para la reconciliación del Asia y de Europa. He ahí el templo espiritual por construir, el coronamiento y la culminación de la obra intuitivamente concebida y deseada por Jesús. ¿Puede su verbo de amor formar la cadena magnética de las ciencias y de las artes, de las religiones y de los pueblos y convertirse así en el verbo universal? Hoy, el Cristo es dueño del globo por las dos razas más jóvenes, llenas aún de fe. Por Rusia, tiene al pie en Asia. Los que la crean destinada a una decadencia irremediable la culminan. Pero si continúa despedazándose en vez de federalizarse bajo la impulsión de una sola autoridad legal, la científica y religiosa, si por la extinción de esa fe, que es la luz del espíritu nutrida por el amor, continúa preparando su descomposición moral y social, su civilización corre el riesgo de perecer entre las convulsiones sociales en primer término, luego por la invasión de las razas más jóvenes, y éstas cogerán la antorcha que ella ha dejado escapar de sus manos. Europa debiera llevar a cabo otra misión más hermosa, que consistiría en conservar la dirección del mundo, acabando la obra social del Cristo, formulando su pensamiento integral, coronado por la ciencia, el arte, la justicia del templo espiritual del mayor de los hijos de Dios. Ahora sí, voy a dejar acá porque hay como una segunda parte en este libro. Y bueno, seguramente mañana comienzo con esta lectura. Y yo creo que entre esta semana y la semana que viene ya termino el libro. Así que bueno, muchas gracias a los que estuvieron ahora en vivo, a los que lo van a ver después grabado, ya sea en Instagram, en YouTube. Recuerden que en YouTube, Calma Salud Consciente, pueden ir a playlist y ver todos los libros que ya están leídos allí. Hay como una carpetita con el nombre de cada libro y sus capítulos. Está mucho más organizado que Instagram. Por eso siempre los remito a YouTube, aunque sea para lo que es las lecturas de los libros, porque está más ordenado. Me permite ordenarlo mejor YouTube.
Pero bueno, gente bonita, seres hermosos, los espero a las 3 de la tarde al live para hablar con el licenciado Roberto Antonucci del Templo de la Unidad para seguir en este resonar espiritual. Y bueno, voy a poner a cargar el celu porque bueno, necesito batería completa para los live, así que les mando un beso enorme, gracias, gracias, gracias por ser, por estar y por resonar con esta hermosa lectura. Sí, Angie Amarilla, es Jesús, Jesús y los Eseños, del autor Eduardo Schure. Yo lo compré acá en Buenos Aires, Argentina. No sé si está en otros países. Pero bueno, es de Editorial Kier, que es una editorial argentina. Así que bueno, acá está el libro, el título, para quienes quieran buscarlo. Es chiquitito, miren mi mano, pero es muy poderoso. Besos, cariños y nos vemos ahora en un ratito, en una horita. Nos vemos. Chau, chau.